Hola, muchas gracias. Pues bueno, también quisiera presentar en un momento quienes van a hacer la participación sobre patrimonio cultural urbano, la maestra en arquitectura Ana María Lara y también la urbanista Itzel Contreras. Y yo quisiera iniciar brevemente explicando un poquito de lo que hacemos por la gestión del patrimonio en la Ciudad de México. Escogí este espacio que estamos en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, donde podemos ver la catedral. Obviamente no hay un edificio más representativo que la catedral y las edificaciones que se encuentran aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, y también hablar del espacio público, el espacio que se usa por las personas, en el cual pues nosotros como Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda nos encargamos de toda la dictaminación, de ver qué medidas se aplican, qué espacios se pueden utilizar para aumentar y modificar y tener mejores espacios en la ciudad. Obviamente la convivencia de las personas es muy importante, la vialidad, el que tengamos los autos, los diferentes sistemas, las bicicletas, el transporte público y sobre todo también la dictaminación de los edificios patrimoniales. Aquí algo que es interesante es que tenemos un proyecto que se acaba de terminar y que es el Zócalo peatonal. ¿Qué se hizo de las vialidades que llegan precisamente al Zócalo de la ciudad? Pues lo que se hizo fue ampliar el espacio de la plancha del Zócalo a un espacio peatonal en el cual nosotros podemos ver que la actividad de las personas pues se ha multiplicado, y yo creo que eso debemos de hacer con todo, ¿no? Cuando rescatamos un edificio patrimonial, cuando para buscarle vida, porque muchas veces los presupuestos no nos dan y se requiere hacer una ampliación o una modificación de estructuras que tienen un enfoque afecto al patrimonio cultural urbano, se le da una nueva vida y un nuevo uso. En la Secretaría tenemos esta dirección en la cual nos encargamos del patrimonio cultural urbano, que es la dictaminación de los proyectos, pero no solo eso, sino también de las obras artísticas que se encuentran en el espacio público, también de todos los términos en cuanto a materia de espacio público, diferentes manuales, nuevos manuales. Las normas realmente cada día se tienen que ir avanzando, hay cosas nuevas que se tienen que ir haciendo para que la ciudad pues tenga mejores y mayores espacios. Y también vemos la parte de publicidad exterior y mobiliario urbano. En resumen, nos encargamos de ver la imagen urbana de la ciudad a través de estas dictaminaciones. Nuestra aplicación obviamente es normativa, sin embargo, pues lo importante de ello es que damos un servicio a la ciudad. Nosotros hemos estado llamémosle, del otro lado del gobierno, ingresando proyectos, viendo que las situaciones en gestión son muy burocráticas, y lo que hemos intentado es facilitar todo para la ciudad, para que la gente tenga facilidades, se le haga más sencillo, obviamente siguiendo todas las normas. Y para ello quisiera que en un momento ya iniciara la presentación. Vamos a hablar sobre el patrimonio cultural urbano en un principio, de qué se trata, qué es, cuáles son las normas que se aplican, con quién coadyuvamos, que son entidades federales quienes también se encargan de revisar varias cosas del patrimonio, y también algunos ejemplos de ello. Y por parte de espacio público, la mayoría de los proyectos entran a través de la Secretaría de Obras y Servicios, es decir, calificamos los proyectos que hace el propio gobierno para la ciudad, y hay algunos otros que entran por medidas de integración urbana, o de antes se llamaba mitigación, para hacer que los proyectos inmobiliarios pues donen algo al espacio público de la ciudad, y eso sirva para la sociedad, sobre todo en las zonas donde se están haciendo esos proyectos. Entonces, bien, le doy la voz a la maestra en arquitectura y experta en restauración, Ana María Lara Gutiérrez, también miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, y posteriormente, acabando la presentación de manera continua, para dejar preguntas y respuestas al final, si nos lo permiten, por parte de la urbanista Isel Contreras, quien es experta en urbanismo, ha trabajado en diversas instituciones públicas y privadas, y nos explicará los nuevos conceptos que ahorita estamos desarrollando para la Ciudad de México. Pues muchas gracias y adelante con la presentación. Buenas tardes. Bueno, yo soy Ana María Lara y em, gracias. Les voy a hablar un poco de conforme a la normativa o a las leyes que tenemos en la Ciudad de México, principalmente a la Ley de Desarrollo Urbano.
y a los programas delegacionales, tanto los de desarrollo urbano como los parciales. ¿Cuál es el patrimonio cultural urbano en la Ciudad de México? O sea, ¿qué es lo que nosotros cuidamos? Algunas normativas que tenemos, no se los voy a presentar todos porque es bastante extenso, y también algunos ejemplos de esos proyectos que nosotros hemos normado que les estaba mencionando ahorita el doctor Gómez Tagle. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Como les mencionaba, el principal órgano que nos rige a nosotros, que nos marca cuál es la competencia de la Ciudad de México para conservar el patrimonio cultural urbano, en la Ley de Desarrollo Urbano, que todavía se llama del Distrito Federal. Esta ley nos menciona que el patrimonio cultural urbano está conformado por bienes inmuebles, elementos aislados, bienes muebles por destino, el mobiliario, lo vamos a ir viendo, las obras de infraestructura, los paisajes culturales, los espacios públicos, la traza, la notificación, la nomenclatura en sí, la imagen urbana que está, que conforma estos barrios y colonias que es el gran universo de la Ciudad de México, y principalmente lo que nosotros llamamos las áreas de conservación patrimonial, que son unas zonas delimitadas donde hay una gran cantidad de inmuebles patrimoniales. Y algo muy importante, todos aquellos elementos y espacios que no tengamos catalogados, pero que sin embargo merezcan la tutela en su conservación y sobre todo en su consolidación. La que sigue, por favor. Aquí les muestro unos ejemplos de los bienes inmuebles que nosotros consideramos. Los históricos, como es la fotografía de la izquierda, que es la hacienda de San Miguel Chapultepec. Este es un inmueble histórico que data del siglo XIX y que sería competencia de lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es un monumento histórico. O como la capilla del Instituto Mora, que es la fotografía central, que ahora es una biblioteca, y que este es un inmueble considerado artístico, que es competencia del Instituto Nacional de Bellas Artes, o este edificio Art Deco, chiquitito que ustedes ven aquí, que está todo saturado de un montón de publicidad. Si retiramos todos esos elementos agregados que tiene, es un inmueble Art Deco, probablemente de los años 40, 50, que esos los conservamos nosotros. O sea, la Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano, que es donde nosotros estamos, es competente en la protección, en normar todo tipo de intervenciones de estos tres tipos de inmuebles. Nosotros le llamamos coloquialmente los inmuebles INA, los INBA y los que tutelamos, que son los de SEDUC. La que sigue, por favor. Otro ejemplo de estos inmuebles son los inmuebles como el Hospital del Sindicato Cañero, que es un inmueble de 1949, en un hospital, o otra ex hacienda lechera de las pocas que quedan en pleno corazón de la Ciudad de México, está en la alcaldía de Azcapotzalco. La que sigue, por favor. Algunos ejemplos de los elementos aislados, como esta fuente de la Mujer de los Cántaros que está en el parque, que forma parte del Foro Limber y que está en el Parque México en la colonia Hipódromo. La que sigue. Nosotros tenemos una característica de este tipo de bienes muebles por destino que también tutela el INBA y el INA, que son los murales adosados, obviamente están adosados a un muro, por eso son bienes muebles por destino, o sea, están ligados a un monumento o un edificio, como en esta casa en la colonia Santa María de la Ribera. La que sigue, por favor. Donde está este mural que hizo Gilberto Aceves Navarro, que se llama La Guerra y la Paz. El que sigue, por favor. También forma parte del patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México la traza, la lotificación, la nomenclatura, la imagen urbana. Por eso nosotros
no es tan fácil que se modifique la traza urbana porque además tenemos unos alineamientos y números oficiales que expide cada alcaldía donde se le dice a la persona, estas son las dimensiones de tu predio y esta es la forma de tu manzana donde estás inmerso. Entonces tampoco se puede modificar. En la notificación tenemos que dar opiniones para poder dividir o subdividir los lotes de las manzanas. Tenemos mucha nomenclatura antigua. Este plano que ustedes están viendo es del centro de la Ciudad de México y todavía tenemos nomenclatura que data del siglo XIX. Y obviamente la imagen urbana, en la Ciudad de México tenemos 176 áreas de conservación patrimonial que están conformados básicamente por los pueblos originarios, todos aquellos pueblos que cuando llegaron los españoles eran barrios indígenas y esos barrios han ido creciendo, han ido manteniendo su imagen urbana y todos ellos están dentro de la gran urbanización de la Ciudad de México, pero tienen características muy especiales. No es lo mismo la colonia Roma que el Hipódromo o un barrio de Xochimilco o de Iztacalco, Iztapalapa. Todos tienen características muy importantes. Por eso, la imagen urbana forma parte del patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México. ¿La que sigue, por favor? Para nosotros poder decidir qué se hace o no se hace en estos tipos de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, la decisión no la tomamos de manera unilateral. Nosotros nos reunimos semanalmente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde tenemos unas mesas de trabajo o de revisión de proyectos, que nosotros le llamamos. Aquí nada más es un breve recordatorio, y también para la gente que no conozca qué es el INAH. El INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la llegada de los españoles hacia atrás, son considerados monumentos y zonas arqueológicas, y a partir de la llegada de los españoles hacia adelante hasta el siglo XIX, son considerados monumentos históricos. La otra entidad a nivel federal es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es competente en monumentos y zonas de monumentos artísticos. Entonces, desde principios del siglo XX, 1901, hasta 1960, 50 aproximadamente. ¿Que sigue, por favor? Como les mencionaba, nosotros tenemos una revisión de proyectos en donde en esta reunión semanal revisamos o cada quien trae a la mesa los casos donde somos competentes las tres entidades. Si nosotros tenemos alguna duda del proyecto o no entendemos las propuestas que nos hacen llegar los promoventes, les llamamos para que ellos vengan, expongan su proyecto y hacerle todas las observaciones al respecto, y lo orientamos sobre dónde tiene que ingresar, qué tiene que ingresar, y la misma opinión, lo que se acuerda en la mesa de proyectos, es la misma opinión que van a obtener en las tres instancias que tienen que ver con su propuesta. En la que sigue, por favor. Muchas veces se tiene la idea errónea de que si tiene un inmueble patrimonial, sea histórico, artístico o de la competencia de la CEDUBI, piensan que estos inmuebles no se pueden tocar y no se les pueden hacer nada. Eso no es cierto, porque precisamente la riqueza de los centros históricos, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el mundo, es esa convivencia de los diferentes tipos de arquitectura y de las diferentes etapas constructivas que tiene la ciudad, que se manifiesta en sus inmuebles de los diferentes siglos que existen y que conviven. Obviamente las inserciones de arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales sí está permitida. En esta fotografía es un ejemplo de cómo convive un inmueble del siglo XVIII, que tiene esos pendones que dicen, mira, que es el Museo
interactivo de Economía, o el de la esquina, que se alcanza a ver hay un poquito que dice La Palestina, que es un inmueble del siglo XIX, y el que está en medio es un inmueble del siglo XX, diseñado por el arquitecto José Luis Benlliure. Entonces, este edificio hace una combinación de integración de arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales. Obviamente aquí el inmueble que tiene mayor peso es el histórico, porque es el convento de Clemitas, que es un inmueble del siglo XVII, XVIII más o menos. Entonces hace una integración en alturas, en materiales, estudia las formas, el ritmo, la proporción de los vanos, y los trata de integrar con un lenguaje contemporáneo. O sea, no es una copia ni es un falso histórico, es un análisis de la arquitectura existente a la cual se integra el contexto patrimonial. También traigo ejemplos de qué es lo que no se puede hacer en las inserciones de arquitectura contemporánea en contextos históricos o patrimoniales. Siempre vamos a manejar la autenticidad de los inmuebles o conjuntos patrimoniales como un criterio de base y debe prohibirse totalmente cualquier imitación que afecte el valor artístico, histórico, patrimonial. Lo que nosotros no queremos que se realice en los centros históricos o en las áreas de conservación patrimonial, que es la competencia de la SEDUBI, son estos falsos históricos, en donde simplemente a las personas o al arquitecto no quiere tener un compromiso más allá o no quiere enfrentarse a las instituciones que protegen estos centros históricos y hacen una copia, un copy-paste de los vanos, de los materiales, como en este caso es un edificio completamente contemporáneo, que lo único que hicieron fue copiar elementos de cantera y forrar toda la fachada de cantera, pero es un edificio completamente contemporáneo. Las consecuencias que traen esto es que las personas se acostumbran a convivir y a vivir con este tipo de inmuebles, que el día de mañana que el señor quiera demoler su inmueble y hacer otra cosa, va a crear mucha controversia porque no quieren que se destruya un inmueble patrimonial cuando no lo es. Entonces, los falsos históricos no están permitidos. La que sigue, por favor. ¿Qué se puede hacer? Aquí traemos unos puntos que hemos trabajado con el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde entre los principales lineamientos que debemos seguir es respetar la integridad física del inmueble. El inmueble hay que respetarlo ante todo. Mantener el partido arquitectónico del mismo, con esto revalorizamos el patrimonio y se tiene que dar un uso compatible al inmueble. Nunca vamos a autorizar un uso de suelo que pueda poner en peligro la estabilidad estructural de un edificio patrimonial. ¿Sí? Mantener la autenticidad del inmueble. Cualquier intervención nueva deberá de integrarse en armonía y distinguir de las partes originales. ¿Sí? No podemos hacer una copia de lo que ya existía. Toda intervención nueva deberá ser reversible y quedar exenta de la estructura histórica. Y siempre se debe de considerar el contexto en el que está inmerso el inmueble. Esto se les olvida muchas veces a los desarrolladores o a los arquitectos cuando vienen a presentarnos proyectos, porque siempre traen los planos de fachada como si el edificio fuera el único que existiera en esa manzana. Y no, siempre hay un contexto que debe tomarse en cuenta. ¿A qué sigue, por favor? Cualquier intervención nueva deberá de integrarse en armonía y distinguirse de las partes originales, ya lo hemos dicho, y considerar el contexto en el que está inmerso el inmueble. Y en este ejemplo está el que tiene la bandera de España ahí medio enredada. El que está en medio es el Centro Cultural de España, que está atrás de la Catedral de la Ciudad de México, pero que tiene también este acceso por el otro lado de la manzana, por la calle de Donceles. Este inmueble tiene lo mismo que el que vimos del arquitecto José Luis Benlliure, dos antecedentes patrimoniales muy importantes de diferentes épocas, donde este edificio barroco que se ve en el lado izquierdo es el Colegio de Cristo y es un inmueble del siglo XVII. Y del otro lado, en el edificio donde se ven las banderas, es el Hotel Catedral, que es obra del arquitecto Félix Candela. Entonces, este edificio, la propuesta de
este acceso del Centro Cultural de España, el arquitecto estudió la proporción, el enmarcamiento, la altura del edificio del siglo XVII del Colegio de Cristo y se integra en cuanto a altura y forma, creando estos vanos en negativo, por así llamarle, con el edificio más importante que es el Colegio de Cristo. Se remete y llega a la altura del edificio del arquitecto Félix Candela. Esta es una obra, si mal no recuerdo, del arquitecto Javier Sánchez, que ya tiene más de 10 años que está ahí inmersa en el centro histórico. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo de cómo se puede diferenciar la arquitectura contemporánea en un inmueble patrimonial. Este es justo Sierra 17 y está justamente a un lado o atrás de la zona del Templo Mayor que está en el centro histórico de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Este inmueble duró muchísimos años abandonado, invadido, era una vecindad y por lo tanto tenía muchísimas adecuaciones, agregados que le habían hecho a la gente para vivir. Estos se han retirado, el edificio tenía problemas estructurales, se ha ido estabilizando estructuralmente, tiene vestigios muy importantes del Templo Mayor en la cimentación de este inmueble y aquí el arquitecto decidió que las partes nuevas que se iban a agregar para que el edificio va a ser un hotel boutique se diferenciaran de lo demás haciéndolos de madera. Entonces, todo lo que está en madera son elementos nuevos que se integran para que el hotel pueda tener todas estas elementos que necesita para que funcione como un hotel boutique. La que sigue, por favor. Los ejemplos que siguen son básicamente de las fachadas que hemos estado aprobando y revisando en esta dirección, en lo que llevamos en esta administración. Este es un ejemplo de en la colonia Roma, en la avenida Álvaro Obregón, está este edificio que ustedes ven aquí, son 6 niveles, si mal no recuerdo, está conviviendo con 2 edificios de principios del siglo XX. El edificio tiene la bondad de que cierra la fachada y da continuidad en el paramento con los 2 edificios que tiene a los lados. Durante el día se abre y es una plaza comercial, pero se puede cerrar y mantiene el paramento. Bueno, este edificio se encuentra en Álvaro Obregón, está muy cerca de lo que es el Palacio de Hierro Durango, y aquí igualmente lo que se vio en la nueva, bueno, en el proyecto nuevo fue generar estas alturas, continuando el cintillo patrimonial, y también algunos elementos horizontales que se encuentran, como pueden ver, en las casas aledañas y sobre todo en el proyecto nuevo, en el contemporáneo. La que sigue, por favor. Este otro es uno de los ejemplos que se encuentran en la calle de Ámsterdam. En esta calle que está en el corazón de la colonia Hipódromo, hay muchos edificios que lamentablemente por el temblor, por el sismo del 2017 quedaron dañados. Algunos, de hecho, ya se han demolido y se están construyendo bastantes adecuaciones. Sin embargo, este de Ámsterdam 250 también lo que intenta es integrarse a una altura específica que marca el Programa Parcial de Desarrollo Urbano en esa zona, específicamente allí en la colonia Hipódromo, en la cual se intenta que se respeten los 15 metros de altura para dar una imagen urbana uniforme a todo ello sobre esta calzada, que es una calzada como helicoidal, perdón, circular. La que sigue. Este otro edificio que está muy cerca de Gobernación, en donde se generó vivienda, obviamente siguiendo la conformación de la traza urbana. Es un edificio de unos arquitectos que se han dedicado precisamente a contratar arquitectos de mucho renombre y generar unas soluciones interesantes que se integran muy bien al contexto urbano, tanto en colores, en aperturas, o sea, se hace un estudio de lo que hay en la zona para que la memoria colectiva pues siga manteniéndose en estos espacios como es este. El despacho se llama Reurbano y tiene muy buenos ejemplos de adecuación de arquitectura en contextos patrimoniales. La siguiente.
Otro de los ejemplos también de reurbano, obviamente, bueno, son de diversos arquitectos quienes los desarrollan, es esta adecuación en la calle de Abre, también en la colonia Juárez, en donde pues el uso de suelo permite oficinas, restaurantes, y la verdad es que lo que generan es una vida nueva para las edificaciones que en muchos de estos sitios se encuentran abandonadas porque no hay inversión, cuando son de familias que por alguna razón ya no tienen para sostener el edificio o emigran a un departamento más pequeño, pues las grandes arquitecturas se quedan desahuciadas, pero a través de estas integraciones y proyectos, pues se reinserta una nueva imagen para el barrio. La que sigue, por favor. Ana, si te puedes conectar, me avisas para que continúes. Esta otra también de Urbano, Emilio Dondes 7. Muchas de las veces se tiene la idea, y sobre todo los desarrolladores inmobiliarios, tienen la idea de que solo hay que respetar la fachada de las edificaciones que están en el listado de elementos afectos al patrimonio o que se encuentran de alguna manera también catalogados por su valor artístico, por el INA o por el INBA o por el INA en el sentido histórico. Pero aquí muchas de las veces lo que se hace es que se valora una, la condición del inmueble, dos, los elementos realmente de valor y se hacen intervenciones que deben de convivir con las arquitecturas ya existentes. Este es un ejemplo muy afortunado de la reintegración no solo de la fachada, sino también del patio y los interiores, teniendo pocos elementos nuevos en su arquitectura. ¿La que sigue? Hay otros que también son de autor destacado y además pues son cuestión incluso hasta mundial, como es el restaurante de los Manantiales en Xochimilco, el cual también por el desuso, por el poco mantenimiento, se encontraba en condiciones muy deplorables y bueno, muchas de las veces el propio gobierno no puede pagar la restauración o el arreglo de estos elementos. Sin embargo, siempre se buscan apoyos de la iniciativa privada o de los particulares que lo ocupan. En este caso, este es un inmueble particular, el cual está recientemente restaurado también por cuestión de que tuvo problemas con los sismos. Hay un fondo como de asociación público-privada en la cual tanto este como los templos que pertenecen a la federación, pues son intervenidos para que recuperemos la majestuosidad de las arquitecturas patrimoniales de la ciudad. Hola Martín, gracias. Bueno, gracias. Y bueno, me gustaría ir rápidamente para no tomar más tiempo y bueno, iniciando un poco, ¿no? Sobre qué es espacio público. De alguna manera son estos espacios que generan convivencia pacífica, ¿no? En los ejercicios de las libertades políticas y sociales. Dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México, que es esta constitución progresista e innovadora, toma en cuenta el derecho al espacio público y lo define como los espacios públicos, estos bienes comunes que tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Los principales objetivos de los espacios públicos son generar identidad, mejorar la calidad de vida, fortalecer el tejido social, ¿no? Dar condiciones seguras, accesibles, eh, además de generar como estos espacios de convivencia, esparcimiento y descanso. Aquí tenemos algunos ejemplos de espacios públicos, ¿no? Que van desde los naturales, como el Parque Ecológico de Xochimilco, estos espacios públicos, como bien lo mencionaban, patrimoniales, Plaza Santo Domingo, Monumento a la Revolución, Parque Lineal Periférico Oriente y la calle Oxford. La siguiente, por favor. Y bueno, de acuerdo con la norma oficial mexicana de la SEDATU, esos espacios públicos los dividen en función de equipamiento público y en función de infraestructura. Y bueno, estos función de equipamiento público proporcionan servicios de bienestar social y apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales, recreativas e incluyentes. Y los define como áreas verdes urbanas, que son estos parques, jardines, huertos, las plazas y las explanadas, los espacios deportivos. Y yo aquí me atrevería, esto es de la cosecha, ¿no? Me atrevería a incluir los equipamientos, ¿no? Los equipamientos públicos son espacios públicos como los que construyen como estas nuevas administraciones que llegan al gobierno, que son pilares, los faros, ¿no? Estos espacios realmente cumplen esta función de bienestar y apoyo social. Y además, bueno, aquí menciona miradores y espacios abiertos en el equipamiento.
Otros son los espacios que tienen una función de infraestructura, como las vías peatonales, terciarias, secundarias y primarias. Sabemos que el espacio público, la calle es el espacio público por excelencia, y aquí podemos ver en esta conformación de vías urbanas la calzada flotante y el Paseo de la Reforma. La siguiente, por favor. Y bueno, en este sistema de espacios públicos, en un trabajo en coordinación con diferentes instancias, hemos tenido como este acercamiento y como este desglose sobre el sistema de espacios públicos de la Ciudad de México, y los dividimos en suelos de conservación y suelo urbano, ¿no? En el suelo de conservación encontramos los suelos de preservación ecológica, el equipamiento rural y el equipamiento ecológico. Estos se dividen en áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, ¿no? En estas áreas de valor ambiental, que son conocidas como ABAS, están los bosques urbanos y las barrancas. Y dentro de las ANPs, las áreas naturales protegidas, Parque Nacional, zonas de conservación ecológica, zonas ecológicas culturales. Por ejemplo, Xochimilco entra dentro de esta parte, ¿no? De conservación ecológica también. Y en el suelo urbano, pues el sistema de calles que bien se comentaba hace un momento, ¿no? Las banquetas, es importante conocer como la calle, como este sistema desde la superficie de rodamiento hasta las banquetas, ¿no? Como antes realmente se tomaban las calles para jugar con el balón, era esta apropiación de lo público, ¿no? Las calles secundarias y, bueno, desde los equipamientos urbanos, espacios abiertos públicos que bien conocemos como parques, plazas, ¿no? Y lo que mencionaba, estos espacios públicos cerrados, que son los pilares, los mercados, los deportivos, y también como esta función de transporte público, ¿no? Como las terminales o los centros de transferencia modal. La siguiente, por favor. Y bueno, los principios de diseño para un barrio seguro, para este espacio público, son la identidad, la legibilidad, visibilidad, inclusión y accesibilidad, y la ecología. La siguiente. Y bueno, desde la identidad del espacio público, ¿qué es lo que nos da esta identidad? ¿Cómo es que vemos a este espacio? Pues desde el hito, ¿no? Aquí tenemos como un ejemplo el Ángel de la Independencia. Una vez vemos el ángel, sabemos en dónde nos encontramos, que nos ubicamos en el contexto, ¿no? Los nodos, estos espacios de confluencia, de convergencia, de cruce, ¿no? Principalmente de comunicación, de transporte, ¿no? El barrio, esta subdivisión municipal que genera y tiene una identidad propia. Las sendas, todos estos recorridos, y las barreras, ¿no? Que son estos límites o fronteras en las regiones. La siguiente. Bueno, además, estos espacios públicos, como bien nos comentaba la arquitecta Ana hace un momento en la exposición, bueno, el patrimonio se cuida porque nos da una identidad, ¿no? La importancia de la historia, las costumbres y las tradiciones es lo que nos da esta posibilidad de crear una vida colectiva, ¿no? La cultura de los territorios pues favorece esta construcción de identidad y permite dejar esto a las próximas generaciones, ¿no? Que conozcan y sepan de dónde venimos. La siguiente. La legibilidad en el espacio público, es muy importante saber dónde estamos ubicados, ¿no? Consiste en esta identificación y reconocimiento de saber en dónde te encuentras ubicado. Es como dotar de estos elementos y características que permitan una movilidad libre, segura, sencilla. Aquí podemos ver que esta señalización que da legibilidad y seguridad son verticales y horizontales, ¿no? Estos tableros y mapas que te permitan ubicarte en el espacio, y así como los horizontales que definan el espacio. Por ejemplo, podemos ver la ciclovía Avenida 20 de Noviembre. Es legible la lectura del espacio público, ¿no? Tú sabes que debes de ir por la ciclovía, que el área donde están las macetas pues es totalmente peatonal, ¿no? Esta accesibilidad y este empleo de esa legibilidad pues permite que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones de las demás personas de poder ubicarse en el espacio. La siguiente, por favor.
Asimismo, el alumbrado público, ¿no? Tener una ciudad iluminada, además de generar una percepción de seguridad, da un correcto desarrollo en las circulaciones peatonales, en las fachadas, ¿no? Te permite ver lo que sucede alrededor de este espacio. La siguiente. Visibilidad y apropiación, pues bueno, identificar el comportamiento de la población en estos sitios, ¿no? Las actividades que se desarrollan en estos lugares, pues permite arraigar también la identidad del espacio, ¿no? Un espacio que siempre se encuentra activo, visible y abierto, brinda confianza al usuario. Hace poco, bueno, en la marcha del 8 de marzo nos dimos cuenta, ¿no? Cómo eh, una situación en común une a un sector de la población que permite expresarse en el espacio público, ¿no? Uno se siente con la confianza de poder expresar y como exigir ciertas, pues sí, como exigir las libertades y se toma el espacio público para poder expresarse, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la marcha de la inclusión como esta actividad sociocultural. La que sigue, por favor. Y bueno, el tomar el espacio público, el apropiarse, ¿no? El plantear estas iniciativas con este enfoque situacional, pues hace que uno pueda tener esta colaboración en el espacio público, ¿no? La mejora en este ejemplo de mi calle, en 20 de noviembre, podemos ver, y les comento, fue una intervención que se realizó con urbanismo táctico, ¿no? Fue una intervención que fue primero con pintura y una vez que se vio que existía una mejor vida pública en el sitio, ya fue consolidada, pero empezó apropiándose de la calle, ¿no? Tomando de esta calle, de la vía pública, espacios para el descanso de las personas. El Día del Peatón de hace 2 años se realizó en calle Oxford y en Coyoacán, estas intervenciones donde se pintó una parte remanente del arroyo vehicular, ¿no? Se hizo como un espacio legible, que se leyera como que era un espacio donde no se podía circular y donde se colocó mobiliario para pues, disfrutar la estancia. La siguiente. Inclusión en los espacios públicos. Es importante tener accesibilidad para todas las personas, ¿no? Un entorno para la ecuación y la inclusión social. Además, bueno, promover como esta participación de la comunidad. Es importante tener como, por ejemplo, vemos que el transporte público, algo que nos gusta de este sistema de Metrobús, es que una vez que se colocan las estaciones, procuran que sea totalmente accesible para todas las personas, ¿no? Las tardes de baile en la ciudadela, los paseos ciclistas, son estas actividades que permitan que la ciudad sea para todas y todos. La siguiente. La ecología en los espacios públicos, ¿no? Con la situación hídrica que se está viviendo en la ciudad actualmente y bueno, en el mundo, es prioritario para nosotros como generar estos nuevos espacios que permitan tener como mayores servicios ambientales a la ciudad, ¿no? Que no solo generen como una imagen urbana adecuada, sino que además tengan como sustancia en el mejoramiento pues sí, del ambiente en la ciudad. La que sí. La agricultura urbana, ¿no? Como esos espacios públicos pueden generar los jardines comunitarios, ¿no? Además de que se ofrece de un servicio ambiental, también son de integración social y hasta económica, ¿no? Se ha trabajado un poco con la Secretaría de Medio Ambiente en el desarrollo de unos lineamientos en tema de huertos urbanos, ¿no? Con la finalidad de tener como ciertos criterios de diseño para la colocación de huertos, ¿no? Que estos sean accesibles para ingresar, ¿no? Que tengan un entorno urbano accesible. La siguiente.
Y bueno, nosotros, ¿en qué nos basamos? Pues justamente en el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, que es esta normativa que está diseñada como este instrumento de planeación para esta modificación, rehabilitación de los entornos físicos, ¿no? Aquí se vierten todos los criterios de diseño para que todos los espacios sean accesibles, y esto es, digamos, la norma a que nosotros nos basamos para justamente dictaminar los proyectos en materia de espacio público. La siguiente. Y bueno, como algunos ejemplos en la materia, podemos ver aquí estas calles, ¿no? Avenida Vicente Suárez y Avenida Michoacán, que actualmente se encuentran como en la foto de arriba, y en la parte de abajo podemos ver como el resultado de la intervención. Y podemos ver que aquí, de alguna manera, todos esos principios de diseño que se mencionaban anteriormente se encuentran aquí, ¿no? Es un espacio legible, es un espacio accesible, te da si agregamos mobiliario, ¿no? Y algún elemento de sombra, invita a estar en ese espacio, ¿no? En Obrero Mundial y Pitágoras, como esta reconfiguración del espacio, ¿no? Sabes por dónde cruzar, el vehículo sabe en dónde estacionarse, no se come el cruce, ¿no? Y tienes que estar ahí esquivando. O sea, estos son como algunos de los criterios ya plasmados en un ejemplo. La siguiente. Y esta, como bien mencionaba el doctor Martín, pues es parte de las medidas de integración urbana que se tienen, ¿no? Donde el área de espacio público precisamente lo que hace es apoyar como a estos desarrolladores a tener alguna idea o alguna noción de las, pues sí, como de los espacios públicos que pueden renovar, si bien no existen muchos espacios públicos que puedan tener algún mejoramiento. La calle, ¿no? Es esta sustancia, este espacio medular en el cual ellos pueden intervenir. Entonces podemos ver como en la primera imagen cómo no hay ni banqueta, no se tiene ninguna configuración del espacio. Y bueno, en la siguiente imagen se tienen los cruces, se ve bien cómo puede ganarse espacio para el peatón, ¿no? Y cómo pueden definirse estos cruces, ¿no? El crecimiento de banqueta, la colocación de volardos como estos elementos de protección al peatón, y los cruces peatonales, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aquí hay otra imagen, perdón, de un camellón, y bueno, estas ganancias, cómo pueden mejorar la accesibilidad de las personas, ¿no? O sea, aquí ni siquiera tienes un cruce peatonal, hay una superficie de rodamiento muy grande que genera esta percepción de inseguridad al cruzar la calle, ¿no? Entonces, cuando tienes un espacio peatonal ya definido, sí, como tu percepción es mejor tanto para el automovilista como para el peatón. Y creo que sí es la única. Sí, muchas gracias.